De acuerdo a los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, las personas en general estamos pasando por un momento difícil emocionalmente por el aislamiento. Pero ahora se abre la oportunidad de volver a salir. Eso sí, eso debe hacerse con mucha cautela y bajo las circunstancias que apruebe la Caja Costarricense del Seguro Social y sus recomendaciones. ¿Quiénes pueden salir? ¿Quiénes no? Hoy contamos con la presencia del doctor Roberto Aguilar Tazara, que es director del Centro Nacional de Rehabilitación CENARE. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Doctor, se abren los parques nacionales. Esa muy buena noticia para todos. Pero ¿quiénes podrían salir en estos días a este tipo de lugares? Realmente hay que tener mucho cuidado con esto. El señor ministro de Salud ha sido muy claro en que las personas que tienen que salir son las personas que no van a ir generalmente solas, van a ir acompañados, pero acompañados de su burbuja. Y su burbuja es estas personas que viven bajo el mismo techo, que conviven juntos y que tienen menos riesgo. Porque el riesgo siempre existe, ¿verdad?, de infectarse entre ellos. Y cuando hablamos burbujas, es que no es que vamos, la burbuja que vive dentro de la casa con el vecino o con el mejor amigo que viene de otra burbuja que podría contaminar, digamos, a estas personas. Además, lo otro importante es que cuando se vaya, evitemos que vayan personas que tengan factores de riesgo, como personas adultas mayores, personas, digamos, con comorbilidades, hipertensión, cosas así, que puedan, digamos, al estar expuestas y adquirir el virus, ponerse en más riesgo, ¿verdad? Y obviamente, dentro del Parque Nacional o dentro de cualquier otro lugar al que usted asista, seguir con las recomendaciones, no de aislamiento social, porque yo insisto que el aislamiento social no tiene que pasar. Para eso ahora hay medios digitales para que uno pueda tener contacto social con absolutamente todo el mundo, sino el aislamiento físico, ¿verdad? No podemos pensar que esto ya se acabó y que ya podemos andar todos apiñados, porque eso definitivamente no es así. Entonces, en Parque Nacional, en cualquier otra parte, igual los saludos de beso, los saludos de abrazo, los saludos de mano, eso se tiene que evitar, de codito, si acaso, y si fuera un saludo de lejitos, mejor, ¿verdad? Y también tener cuidado cuando se tocan superficies que otras personas tocan. Le pongo un ejemplo: usted fue al volcán Poás y entró al servicio sanitario, pues tenía ganas de ir, y abrió la manilla de la puerta, tocó la perilla de la manos, tocó la tapa del inodoro, tocó todo, ¿verdad? Y alguien pudo haber estado ahí con COVID de otra burbuja, pudo haber tosido, pudo haber diseminado recientemente algo, usted haberlo tocado y podría contaminarse. Entonces es importante no tocarse la cara, como dice el ministro, y estarse lavando las manos, siempre andar un alcoholcito en la bolsa, y cada vez que usted toca algo, pensar que todo está como con una tinta azul y que usted en ese momento tiene las manos llenas de tinta azul. Lavárselas bien antes de pensar en acomodarse los anteojos, tocarse la cara, si anda con mascarilla, tocarse la mascarilla, porque si no la cuestión puede ser peor. Entonces, sí, ya están dando permiso para salir a algunos lugares, pero salir a algunos lugares no quiere decir que ya nada pasó, o que ya estamos todo bien y que ya todo es normal y podemos hacer lo mismo. O sea, tenemos que seguir las medidas y los cuidados, si no, realmente vaya con burbuja o vaya sin burbuja, esto podría terminar mal, ¿verdad? Sí, esa es una nueva normalidad. Ahora, doctor, usted hablaba, por ejemplo, ir al volcán, yo me imagino en el Poás, en el Irazú, pero reforcemos ese grupo que podemos llevar. ¿Quiénes realmente podemos ir juntos a este tipo de lugares? La burbuja, o sea, los que están en la casa. Y como le digo, si en la casa está el abuelito de 84 años, que siempre se ha promovido que el adulto mayor sea partícipe y toda la cuestión, pero no lo vamos a llevar a un lugar donde hay otras personas, donde podría infectarse y podría, ¿cómo se llama?, pues entrar en un riesgo. Pero también tenemos que pensar, bueno, digamos ese adulto mayor se quedó en la casa, no lo llevamos a ese parque nacional, pero si nosotros no tomamos las medidas en la casa, nosotros mismos le vamos a hacer el favor de llevar el virus a la casa al abuelo, ¿verdad? Y entonces es exactamente lo mismo. Por eso, cuando nosotros tomamos las medidas de aislamiento físico, hagámoslo como un acto de amor. Amor por nuestros papás, amor por nuestros abuelos, amor por todas aquellas personas que nosotros amamos, con las que convivimos y que no quisiéramos que se complicaran o fallecieran. Entonces, como las amamos, nosotros tenemos cuidado para cuidarlos a ellos.
Ahora, ¿cómo debe ser la interacción? Porque estamos saliendo a estos lugares públicos, ¿verdad? Llámese parques nacionales, volcanes, demás. Me voy a topar a otras burbujas, a otros grupos. ¿Cómo debo interactuar con ellos? De lejitos, ¿verdad? Sí, sí, exacto, de lejitos y pensando que esas otras burbujas, como le digo, están tocando superficies comunes, o sea, que todos están tocando y que usted tiene que pensar que todo está infectado y tiene que lavarse las manos. Decía Cantinflas en una película, no sospecho de nadie, pero dudo de todos. Y así es como tenemos que ver. Nosotros tenemos que ver a cada persona que está alrededor nuestro como una persona que tiene el COVID-19. Y tenemos que cuidarnos de esa persona. No es tampoco ser grosero ni nada por el estilo, pero sí tenemos que tener ese aislamiento y tener los cuidados. Cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros. En esto, y por eso el país ha sido exitoso, es porque nos hemos cuidado entre todos. Pero el virus no se ha ido. Estamos con un virus que va a convivir con nosotros y que nosotros tenemos que aprender a tomar esas medidas por mucho tiempo para poder estar todos a salvo. Y le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años los parásitos era algo que prácticamente tenían todas las personas por todos lados, las lombrices y toda esta cuestión. Bueno, empezó el proceso de letrinización, o sea, de servicios sanitarios, bien en las casas, domiciliares, de lavado de manos, de educación, de potabilización del agua, o sea, un montón de cosas que al final de cuentas fue una nueva normalidad y es por eso que ahora los parásitos no es algo que usted vea como la primer causa de enfermedad. Sí. Bueno, igual es el virus, los parásitos ahí están, si nosotros no cumpliéramos con todas las medidas estaríamos con ese problema. Igual es con el virus, tenemos que tener los cuidados porque es un virus que en este momento es muy contagioso. Porque usted puede decir, bueno, pero ahí está, pero también hay otros virus, sí, pero este es muy contagioso y ha demostrado ser muy dañino. Y lo peor es que es muy nuevo. Entonces, cada día nos demuestra cosas nuevas. Y como nos demuestra cosas nuevas, nosotros en este momento ni siquiera podemos pensar en lo peligroso que puede llegar a ser. Entonces, como estamos aprendiendo de él, es mejor aprender de lejitos. Es mejor estar uno lo más lejitos posible del virus, ¿verdad? Con mucho respeto, diría Con mucho respeto, mi abuelita. Ahora, por ejemplo, Manuel Antonio, el Parque Nacional Manuel Antonio pretende recibir 800 personas diariamente con esta reapertura. ¿Cuál debería ser el manejo del parque para no exponer a los visitantes, a los turistas? Ok, el parque, por ejemplo, el Parque Manuel Antonio, la gente piensa solo en la playa, pero el parque es muy grande. Cierto. Hay unos caminos enormes, de hecho lo hacen a uno caminar. Los senderos. Sí, senderos y todo eso. Bueno, lo ideal es que el personal del parque trate que no las personas estén en el mismo lugar. Lo ideal es que las personas no se agrupen todos para ver a un oso perezoso que está en una rama y todos con la cámara, todos agarrando el telescopio y a ver y vea, porque todos tocaron los binoculares y se infectaron. Llevar igual el alcohol, igual tener las medidas de distanciamiento. No generar filas para comprar tiquetes, ojalá que los tiquetes solo sean por internet. Y a la hora de ingresar por horas, ¿verdad? Como lo hacen en el Volcán Poás ahorita, ingresar por horas, ingresar separados, evitar filas, y evitar aglomeraciones y que el mismo personal del parque donde vea que haya personas reunidas o muy cerca que no sean de las mismas burbujas, separarlas y decirles por favor se separan, si no hacen caso por favor evacúen el parque. O sea, en esto hay que ser un poquito estricto, ¿verdad? Y se lo digo así, nosotros como país, con las proyecciones que habían de cómo se iba a comportar la pandemia en el país, lo hemos hecho excelente. Las autoridades han tenido un gran liderazgo, las instituciones todas se han unido, hemos funcionado como una unidad. Hemos funcionado además la población ha demostrado su educación, la población ha demostrado que puede ver una situación, seguir las instrucciones para ir a un buen término. Lo que pasa es que yo siento que en ese momento esa misma población que lo hizo tan bien está confundiéndose de que esto ya se acabó, de que ya estamos bien y empezó otra vez a la normalidad, pero la normalidad demasiado normal. Y el problema es que lo que estamos haciendo es que podemos llevar esas proyecciones nada más un poquito más adelante y llegar a un momento en que colapsen los sistemas de salud y todo. Entonces, si a nosotros nos gusta esta normalidad que ya nos están permitiendo las autoridades, tenemos que portarnos bien para que no nos tengamos que devolver a lo mismo en que estábamos hace como 15 días. Veamos esto como el Mundial del 2014, donde hacemos una muy buena primera fase y Costa Rica se luce y todo y súper bien. Ok, pensemos que en este momento estamos en octavos de final, tratemos de pasar ese partido porque si no, perdemos la oportunidad de todo lo ganado.
lleguemos a cuartos de final y ojalá llegar a las finales y llegar y ser campeones en COVID, ¿verdad? Y eso solo lo logramos todos. Aquí con que uno de los grupos flaquee es suficiente, con un errorcito es suficiente para que todo el país pierda el control, porque en ese momento la pandemia está controlada, está bajo control, pero no está acabada. Y que siga bajo control va a depender de todos nosotros. Y lo estamos haciendo bien, hay que seguir por ese camino. Lo estamos haciendo bien, pero cuando usted va a la calle se da cuenta ya gente que está sin ninguna medida de protección, que se da las manos, que se abrazan, que están juntos. Y esas personas, desgraciadamente, afectan a los demás. Claro. Esto es un problema de salud pública. Esto no es una cuestión de que yo hago esto porque la verdad es que el que se infecta soy yo. No, es que ojalá me infectara yo, pero el problema es que me infecto yo, va a poner en riesgo a muchas otras personas y a todo un sistema de salud, a la misma economía del país y nuestro futuro. Ahora, doctor, cuando hablamos de esta normalidad, ¿verdad? Vamos de paseo, generalmente nos encontramos en el restaurante, nos vamos para la montaña y que qué rico el cafecito con la tortilla de queso. Cuando llegamos a este restaurante, ¿cómo debemos de comportarnos y cómo debería también de atendernos el personal del restaurante? Porque si vemos algo irregular, para decir, no, aquí mejor me voy. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, el mismo comportamiento que hay que tener en todo lado, cuidar las superficies, el lavado de manos, ponerse alcohol, no tener un contacto estrecho con las demás personas, y los restaurantes seguir las medidas que les han pedido de mantener un 50% de ocupación, tener mesas vacías o mesas, digamos, más separadas, la parte, digamos, de la preparación de los alimentos, de la cocción o de la preparación en sí, la persona que quede bien protegida, que tenga una mascarilla que no permita, por ejemplo, que su saliva o cualquiera de estas cosas llegue a la comida. Por si eso tendría que haber sido siempre, ¿verdad? Y, por ejemplo, ayer estuve en un restaurante yo, sin mencionar aquí nombres, y me encantó ver al mesero, primero que no hablaba mucho, y eso no quiere decir que sea una persona que ya no es simpática, sino que nos está protegiendo, claro, con su mascarilla bien protegida. Entonces me da a mí la tranquilidad de que me diga qué se le ofrece, yo decirle, y me da la tranquilidad también de que además limpió el menú bien antes de que yo lo usara y toda la cuestión delante mío. Y además me dio la tranquilidad de que cuando me trajo los alimentos no iba vertiendo, digamos, su saliva o gotículas o lo que sea en mi comida, que de por sí ya eso no es bonito, ¿verdad? Pero en este momento es vital. Entonces, esas medidas las debe tomar sobre todo los dueños de los restaurantes, pero nosotros como clientes tenemos también que exigirlas y decirle, o sea, si uno ve, por ejemplo, que los meseros andan sin mascarilla, llegar y decir, mire, por favor, que los meseros se pongan mascarilla porque ellos van a estar en contacto con mi comida, van a estar en contacto conmigo, me está poniendo en riesgo. De nada sirve el aislamiento entre mesas y el mesero es un vector que va a ir recogiendo y entregando en cada mesa el virus, ¿verdad? Esas son las cosas que hay que tener cuidado, hay que pensar en los detalles, porque los detalles al final de cuentas son, como en todos, los que nos dan el éxito o los que nos dan el fracaso. Ahí es donde se marca la diferencia. Exactamente. Doctor, otro de los sectores que se está reactivando son aerolíneas, los vuelos. Vamos a ver una nota al respecto y ya regresamos. Claro.
Posiblemente, como veíamos en las fechas, ¿cómo no exponernos, doctor? ¿Qué medidas, además de lo que veíamos en la nota, deberíamos de tomar nosotros a nivel país para seguir cuidándonos entre todos? Bueno, yo creo que todos tenemos que tener una responsabilidad de cada uno porque, como le digo, todos tenemos que funcionar como unidad. Algo que se me olvidó decirle de las preguntas anteriores, por ejemplo, es que si usted se siente enfermo, se siente engripado, tiene fiebre, lo que sea, además de que tiene que consultar, no tiene que salir a ningún lado, porque va a poner en riesgo a todo el mundo. Es más, aíslese hasta de su propia burbuja, ¿verdad? Porque, y póngase en consulta y si sale positivo, obviamente, desaparezca el resto de las personas y tome las medidas que le digan las autoridades. Con esto de los vuelos, pues estamos para el 15 de julio, vamos a ver si es al 15 de julio, si el 15 de julio tienen que prolongarlo más. Yo creo que va a depender mucho del comportamiento acá de la pandemia y yo creo que va a depender mucho del comportamiento afuera de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo están los otros países en este momento? Porque nosotros lo podemos estar haciendo muy bien, pero abrir los vuelos abiertamente sí, podría ser bastante riesgoso, me parece a mí. Pero bueno, igual va a ser una decisión de las autoridades que va a depender de... En este momento nos estamos manteniendo o vamos a tratar de mantener la parte turística mucho con lo que es el turismo nacional, con mucho cuidado, ¿verdad? Pero, digamos, en este momento cuando llegan los vuelos con repatriados, las autoridades, el Ministerio de Salud, el mismo Senares, SEACO, va y le toma una muestra a cada pasajero y es un trabajo bastante pesado, pero se hace con un vuelo de 100 personas, 200, pero donde llegan 20 vuelos en un día, yo creo que es casi que imposible hacer eso. Entonces el riesgo de que lleguen personas infectadas e infecten a otras personas, pues es un riesgo a tomar en cuenta. No sé qué medidas se van a tomar, pero eventualmente esto va a tener que pasar, se va a tener que abrir. Pero como le digo, serán las autoridades las que sabiamente, porque ninguna decisión que esté tomando las autoridades es al azar. No están tomando ninguna decisión como probemos, veamos. Todo lo hacen en base a cálculos matemáticos, epidemiológicos, nada lo están haciendo y siempre están tomando a la salud de las personas en primer lugar ante cualquier cosa. Pero evidentemente, económicamente, para poder ir saliendo el país adelante, pues tenemos que ir abriendo ciertas cosas. Sí. Esto de las mascarillas en los vuelos y todo es muy importante, sobre todo porque... en los vuelos siempre uno se infecta porque usted está mucho tiempo en una cápsula con un montón de gente y no sé si a usted le ha pasado que vuela y a los 3 días empieza con una gripe, porque cuesta mucho, ¿verdad? Circulando ahí los virus y todo lo que hay en el ambiente. Ahora, si usted va en un avión, además de persinarse varias veces antes, ¿verdad? Y ponerse su mascarilla, tiene que pensar como que todo el avión está manchado de una tinta azul y se tiene que estar poniendo alcoholcito. Si va al baño, después del baño ponerse alcoholcito, mentalizarse de no tocarse la cara y tratar de que ojalá esté sentado cerca de su burbuja, ¿verdad? Pero si va sentado lejos de su burbuja, tratar de no hacer conversación y tratar de mantenerse lo más alejado de esa persona y si está tosiendo o algo así, avisarle a la tripulación, a la azafata o a la aeromoza, mire, tengo una persona a la par tosiendo, hagamos algo, porque nos pone en riesgo a todos, ¿verdad? Y lo malo es que puede venir en el avión una persona que no tenga síntomas, que la misma prueba que esté negativa y venga incubando el virus. Ahí el virus presente. Por eso es importante la cuarentena después del vuelo, pero yo me pregunto, ok, si viene, no sé, un extranjero a pasear, viene por 10 días y usted lo pone en cuarentena 14, entonces yo creo que ahorita tampoco el negocio de pasear sale muy bien con las cuarentenas, entonces hay que ver cómo van a manejar esas situaciones. En su momento que las autoridades tendrán que valorarlo. Ahora, doctor, de manera cotidiana hay una serie, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ciertas rutinas y demás, pero podrían ponernos en riesgo. En la siguiente nota vamos a hablar de ellas. Cóbano, 6:40 de la mañana. Un hombre con medida sanitaria de permanecer en cuarentena por el coronavirus se pasea por el pueblo como si nada. La policía lo capturó y le impusieron arresto domiciliario. Comunidad en el cantón para el desarrollo productivo, microempresarial. Contraveniendo todas las medidas y recomendaciones de seguridad y el uso de las mascarillas, en la Asamblea Legislativa se dio una manifestación. Una gran cantidad de alcaldes y funcionarios municipales también participaron de esta manifestación. Con respecto al tema de manifestaciones públicas,
Recordemos que estamos en medio de una pandemia y en medio de una pandemia las reglas cambian. Y así como lo hemos indicado para el asunto de los grupos de ciclistas, lo mismo aplica para las manifestaciones. Y recordemos que el mismo artículo 147 y 378 de la Ley General de Salud faculta a aplicar multas en caso de que se estén violentando los principios de precaución en medio de epidemias. Uno de los casos de desobediencia que ocurrieron esta misma semana se dio en un autobús de la empresa Caribeños. En la unidad que se dirigía a Limón, un extranjero a quien le hicieron la prueba en Los Chiles, frontera norte, dio positivo y viajaba en ese bus. La cantidad de gente que viaja en una unidad del transporte público y la cercanía entre pasajeros hace que los buses sean un importante foco de contagio. En ese sentido, nosotros necesitamos que por favor se dé un receso para poder así como los discursos de pie. De parte de Hacienda. Diputado Prenda Rodríguez, quiero hacerle la observación que si usted va a desobedecer el protocolo que nos han impartido, que por lo menos use la careta o se ponga una mascarilla. Es importante decir que Costa Rica en este momento todavía tiene transmisión de casos de COVID-19. Es momento de no bajar la guardia. Sigamos extremando absolutamente todas las medidas de protección personal y sobre todo el distanciamiento social. No podemos bajar la guardia, yo creo que ese es el mensaje final para cerrar esta entrevista, doctor. Sí, el mensaje es este. La pandemia no ha acabado y no estamos cerca de que acabe. Está controlada. Nos dieron permiso para poder tener un poquito más de libertades, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que esas libertades sean sin contacto físico y tomando muchos cuidados. A mí no me gustaría realmente volver a tener que encerrarme en mi casa, y yo creo que a nadie. Entonces, vamos bien, vamos muy bien, eso sigue controlado, pero que siga controlado y no se vuelva una catástrofe y que los servicios de salud no colapsen y empezamos a ver a nuestros seres amados morir de una manera muy lamentable y triste para todos. Por favor, hagan caso, pero hagan caso no solo de que ya puedan salir o que hasta cierta hora, no es que después de cierta hora el virus es contagioso siempre. 24/7. Tenemos que tener el aislamiento físico y los cuidados, tenemos que seguir teniendo la malicia y seguir siendo un solo equipo, el país, para lograr salir adelante. Es un orgullo ser tico, es un orgullo vivir en este país y estamos siendo un ejemplo en el mundo, sigámoslo siendo. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo sus palabras. Esto no ha acabado, no ha pasado. A seguir las recomendaciones de las autoridades. Ítalo.